Gloria a Dios, gracias al Señor Jesús, gracias al Padre. Estamos en las bondades del Señor, viviendo en la gracia del Señor Jesús, viviendo en sus bondades, viviendo en su amor, en ese cuidado eterno, en ese cuidado sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, un cuidado que se extiende más allá de nuestra persona y que el Padre Celestial lo permite a través de su Hijo Jesucristo, para que también nuestros familiares, amigos, allegados, conocidos, puedan disfrutar de lo que el Señor hace. Cuán grande es el poder de Dios, que no solamente nos deja disfrutar a nosotros, sino que también las personas que no conocen a Cristo pueden ver un poco más de ese amor, de esa gracia a través de nuestras vidas. Continúe esforzándose por caminar con Cristo Jesús. Continúe esforzándose por permanecer en la palabra de Dios. Trae muchas recompensas, pero más allá de las recompensas que podamos recibir en esta tierra, tenemos la vida eterna y la comunión con nuestro Señor y Salvador, con aquel que nos amó, con aquel que entregó su vida por la nuestra. Quiero compartir con ustedes, iglesia, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, y he colocado el título del mensaje, Buena Decisión. Y viene muy relacionado con respuestas, porque podemos tener respuestas de nuestro buen Padre Celestial, pero necesitamos también tomar buenas decisiones. Recordará usted que le decía que el tener respuestas de nuestro Dios conlleva con ello responsabilidades. El aceptarla trae bendición, pero el rechazarla trae una condenación o trae ruinas para nuestras vidas. No porque Dios quiera, sino porque nosotros hemos rechazado lo bueno para nuestra vida, hemos rechazado lo que hace bien para nuestras vidas. La palabra de Dios va a decir entonces en Proverbios capítulo 1, 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre Dios de la gloria, gracias por este tiempo, gracias por tu ayuda, gracias por lo que haces, Señor, y por lo que harás, Señor Jesucristo. Y queremos recibir tu palabra, Señor, guardarla, Padre, y gracias por darnos orientación en este tiempo, Señor, lo que estás haciendo durante este tiempo en nuestras vidas, Padre, para que nosotros podamos crecer, Señor, no solamente en la vida espiritual, sino también en esta vida, Señor Jesús, que lo que tú quieres es que prosperemos en todas las áreas. Bendice a aquel oyente, bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces veamos, hermanos y queridos oyentes, algunas cosas para tomar una buena decisión. Y lo primero que quiero compartir es que no escuche insensatez para tener una buena decisión. No escuchemos la insensatez para que podamos tener una buena decisión. ¿Qué es la insensatez? Es lo que no tiene, aquel que no tiene sensatez, que muestra imprudencia o inmadurez en sus actos. Y la insensatez va a ser falta de razón, de lógica, de entendimiento, de comprensión, entre otras cosas. El insensato hay algo que no tiene, y es temor a Dios. Si cree en Dios, Él será Dios y Dios será su siervo. ¿Qué cosa, no? Si él creyera, el insensato creyera en Dios, puede ser que Él sea el Dios, Él sea Dios y Dios sea su siervo para Él. Como hablar de un genio, de una lámpara. Pero nuestro Dios no es así. El sensato es el que entiende que Dios es Dios y Él es creación. Ese es el sensato y a esa forma somos llamados a vivir con sensatez, como personas sensatas que necesitan de Dios a cada instante, pero que también la palabra del Señor va haciendo un obrar nuevo en nuestras vidas. Ahora, esa sensatez que habla Proverbios, esta que estamos viendo, viene a través de la revelación que da Dios al hombre. De otra manera, el ser humano no puede vislumbrar el significado del temor a Dios. Esta sensatez que está hablando Proverbios viene a través
de la revelación misma de Dios a través de Jesucristo a nuestras personas, a la humanidad. Y de esa manera es que nosotros empezamos a ver, porque Dios se revela a nuestras vidas. De otra manera no habría posibilidad de tener esa sensatez que el Señor nos está hablando o de la cual nos está hablando Proverbios. Es claro que uno puede caer en una insensatez, por eso necesitamos prestar mucha atención. Podemos tener un momento de insensatez, pero la palabra de Dios va a hablar en este mismo capítulo, versículo 8 y 9, y dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y la palabra de Dios está diciendo en este texto que podamos prestar atención a la instrucción de nuestros padres, de personas que procuran nuestro bien, procuran por lo general, como siempre les digo, un bienestar para nuestras vidas. Entonces está llamando a prestar atención, a cuidar, de estar atento a los consejos que nos dejan nuestros padres. Cuánto más a la palabra del Señor. Proverbios va a hablar mucho de cómo conducirnos, de cómo podemos conducir, de cómo crecemos en sabiduría, de cómo crecemos en el temor a Dios. Ahora también tenemos sensatos que entran en el camino de la insensatez, que empezaron a ver de una manera y tomaron la decisión, sea de una forma directa o indirecta, tomaron la decisión de ir por ese camino, de transitar ese caminar. Y va a hablarnos el versículo 10, y preste atención, y dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo a lo inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Mire la advertencia que le dan estos padres a aquel hijo, y le dice que se aparte, que no ande por el camino de ellos, por las costumbres que toman ellos. Y hay algunos que desobedecen o ignoran el consejo de los padres y terminan yendo por ese camino que lleva a la insensatez, a la falta de temor y a malas decisiones continuamente. Entonces, por eso es el Señor que nos está hablando de que el sensato tiene que estar atento y cuidar. Veamos lo que hace la insensatez. Leamos juntos en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, iglesia, acá vemos que escuchar la insensatez, la locura
de Satanás, la distorsión de la palabra de Dios, solamente produjo un mal para la vida de ella y consecuentemente, por lo que dice la palabra de Dios, también para Adán, y por entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, para las generaciones futuras. Pero vemos que ese escucharle, ese prestar atención, llevó a que ella tome una mala decisión. Ahora, no importa tanto el sexo en este momento, lo importante es tomar la mala decisión por escuchar insensateces, por escuchar personas que terminan aconsejando mal, dando una mala orientación. A veces las personas en su buena intención quieren dar algo bueno para nuestras vidas, pero todo lo que esté fuera de la palabra de Dios terminará teniendo siempre algo que termine llevándonos a un error o algo que no esté de acuerdo a la palabra de nuestro Señor y Creador. Por eso es que es bueno poder prestar atención a la palabra de Dios. Claro que por la experiencia encontraremos consejos que no son tan malos a simple vista, pero que no tienen esa dirección y orientación que nos da nuestro Señor, que son pisadas seguras, pisadas firmes, como nos hablaba la palabra, una dirección perfecta, agradable para nuestra vida. Entonces, acá vemos que un pecador también, al tomar una mala decisión, busca a otro para que también tome una mala decisión. Siempre esté atento, que si alguien peca, usted no va a despreciarlo, usted no va a desvalorizar la persona, pero esté atento que aquel pecador no quiera llevarlo al mismo error que terminó cometiendo. Eso es algo muy común. El pecador va a buscar otra persona que peque, que erre de la misma manera o tal vez en algún aspecto similar. Por eso tiene que estar atento y cuidar su oído, cuidar su vida, cuidar su corazón. De esa misma manera hizo Eva. Y Adán escuchó eso cuando ya tenía la palabra de Dios, la orientación de Dios. Pero por no estar atento, dice la palabra de Dios que Eva tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Siempre esté cuidadoso, atento. No desprecie al pecador, porque Dios no nos desprecia, sino que esté atento y no participe del pecado. Sea astuto. Como dice la palabra de Dios, que ellos no terminen ganándote a vos, sino que ellos se conviertan a ti. La palabra de Dios nos enseña. No te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Por eso es bueno, como nos está enseñando las palabras, no escuchar insensateces para tener una buena decisión. La palabra de Dios también nos va a hablar y nos va a decir, escuche sensatez para tener una buena decisión. Pastor, pero ¿no es prácticamente lo mismo? Mire, a veces es necesario verlo de una manera y de otra para poder entenderlo. Esto es lo que no se tiene que hacer y esto es lo que se tiene que hacer. Esto lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 30, si no me equivoco, o 28, donde va a hablar de las bendiciones y de las maldiciones. Y de las bendiciones va a hablar prácticamente en 7, por así decir, un ejemplo, 7 versículos. En cuanto a las maldiciones, va a ser desarrollada en 15 versículos. Entonces, el ver de una manera y de otra es a veces necesario para nuestra vida. A veces no llegamos a mirarlo bien. Por eso es bueno prestar atención a la palabra de Dios. Y dice, escuche sensatez para tener una buena decisión. Sepa que no todos buscan lo que el predicador habla o habló en Proverbios. Ser sensato
es buscar a Dios. Y no todos buscan a Dios. No por estar en un templo quiere decir que uno esté buscando a Dios. Tal vez se siente bien, tal vez se siente confortable o cómodo, o se siente él tranquilo con su mente, está bien con su mente, pero no quiere decir siempre que todos los que están en el templo terminen buscando a Dios. Por eso necesitamos siempre examinarnos, iglesia, siempre. La palabra de Dios nos llama a examinarnos. Entonces, ser sensato es buscar a Dios. Es la invitación que el Padre nos hace en esta noche para tomar buenas decisiones. Según entiendo la palabra de Dios, la insensatez no tiene nada que ver con la inteligencia. Una persona puede ser inteligente, pero insensata. Entonces, entiendo que la sensatez es algo espiritual que se refleja en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra persona. Para tomar una buena decisión, Dios nos lleva a tener personas que tengan temor a Dios, que tienen capacidad de distinguir la insensatez de la sensatez. Entonces, vamos a leer Proverbios capítulo 1, versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, dice el Señor, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El escuchar a alguien sensato y principalmente nuestro Dios, el escuchar la sensatez en alguien que busca a Dios es algo que produce en nuestras vidas paz, tranquilidad. Vivimos sin temor del mal, de lo que el mal pueda querer hacer, porque Dios está con aquellos que le temen, que buscan su nombre, que cuidan de escucharlo, de estar atentos, no porque tengan temor de lo que pueda pasar, sino ese temor reverente. Ese temor reverente lleva un amor al saber de que alguien está cuidando de uno. La sensatez edificará o construirá la buena decisión que usted tiene que tomar. Es este temor al Señor, es este cuidado, es este pensar, este meditar que hará o que nos ayudará a edificar o construir esa buena decisión que necesitamos tomar en cualquier circunstancia de la vida. Después de la respuesta que Dios nos da, tendremos que tomar alguna decisión y será la buena decisión la que será construida, edificada por la sensatez que nos lleva a tener temor a nuestro buen Señor Jesucristo. Pero la insensatez solo lo llevará a una mala decisión, o en otras palabras, puede causar estragos en la vida de aquel que tomó esa mala decisión. Proverbios capítulo 17, versículo 12. Mejor es encontrarse con una osa a la que le quitaron los cachorros que con un necio empecinado en su necedad. Esta traducción es de la NBI, vamos a leerlo nuevamente, es muy interesante. Mejor es encontrarse con una osa a la que le quitaron sus cachorros que con un necio empecinado en su necedad. Mire a qué punto nos lleva, o a qué punto lleva la necedad, mejor dicho. Mire a qué punto lleva la insensatez. Mire a qué punto lleva lo ilógico, lo irracional. Porque Dios nos llama, iglesia, su iglesia, el pueblo de Dios, es llamado a pensar, a meditar. ¿En qué? En las palabras de Dios. La palabra de Dios trae
buena cordura, trae un buen pensamiento, trae un fin bueno en el Señor Jesucristo. Entonces, mire lo que dice: mejor es encontrarse con una osa a la cual le quitaron sus cachorros, que con un insensato o con un necio. ¿Se imagina? Una osa que le quitan sus cachorros es un animal salvaje. ¿Se imagina usted que le quiten sus hijos? ¿Cómo usted se volvería si alguien quiere sacarle sus hijos en vista de usted? Usted mismo se tiraría sin medir consecuencias para poder rescatar a su hijo. Y es mejor encontrarse, dice así, con una osa que le quitaron sus cachorros que con un insensato o con un necio. Por eso es bueno alejarse de la insensatez. Dios nos muestra los beneficios de escuchar el consejo que viene de Él a través de un sensato o a través de alguien que tiene temor a Dios, conocido como sabio también según la palabra de Dios. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Génesis capítulo 4, estaba hablando a Caín. Si bien hicieres, si pensares, si meditares lo que estás por hacer, si te arrepientes del error en el cual estabas entrando, del cual estás entrando, no serás enaltecido, no te recompensaré, no haré que te sientas alegre por la decisión. Sí, iglesia, si pensamos y meditamos bien, y nos apartamos del camino del insensato, si nos alejamos del necio, de aquel que ha tomado un camino errado por su voluntad, seremos recompensados. Sepa que para tomar una buena decisión es bueno poder escuchar al hombre sabio, al hombre sensato. Capítulo 13, versículo 20 de Proverbios: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aquel que anda con sabios, su sabiduría crecerá. Crecerá él en sabiduría. La sabiduría es una cuestión práctica. La sabiduría, la sensatez viene por un corazón humilde que decide reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos creación de Él. En varias partes de la Biblia, el Señor nos hace ver que no hay términos medios en su palabra. Usted va a ver que en la palabra del Señor no va a hablar de términos medios. O eres frío o eres caliente, o escoges la vida o escoges la muerte, o aceptas su gracia o vives según la decisión, la cual te lleva a la condenación eterna, la decisión personal. Y en este caso también nosotros vamos a encontrar esto, y Él es claro: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y no estás diciendo ese quebrantamiento delante de la presencia de Dios, no está diciendo que sufrirá por su necedad, por haberse apartado del consejo, de la sabiduría, del temor de nuestro Señor. Escuche sensatez para tomar buenas decisiones. Aléjese del insensato para tomar buenas decisiones. Padre Dios de la gloria, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, porque tú nos das respuestas, Señor. Pedimos respuestas, Señor, y tú nos respondes, Señor, con tremendas cosas, dice tu palabra, Señor Jesús. Tú nos respondes, Padre, tú das la respuesta que necesitamos, Padre. Ahora tú eres Dios, Señor Jesucristo, y si quieres responder, responderás. Y si tú no quieres, Dios, no responderás, pero continúa siendo Dios, Padre mío. Y el sensato reconoce tu deidad y sabe esperar en tus tiempos, Padre mío. Pero también, Señor, a la misma vez que nos respondes, Señor, tú esperas que tomemos buenas decisiones, Señor. Y queremos hacer eso, Señor. Queremos esperar, queremos tomar buenas decisiones, queremos estar contigo, Padre mío. Queremos escuchar tu Espíritu Santo, que nos guía, Señor, a toda verdad. Padre, bendice a tu iglesia, Padre mío. Estamos terminando el año, Dios de la gloria. Estamos próximos, Señor Jesús, a terminar este año 2020, Padre Santo.
Algunos hablaron de una manera de este año, Padre, esperando y creyendo algunas cosas. Pero Señor, este 2020 no ha dejado de ser bueno para aquellos que te miran a ti. Porque tu palabra de Dios dice, Señor, que todas las cosas ocurren para bien en aquellos que en ti confían, en aquellos que tienen temor a ti, Señor, que buscan, Señor Jesús, tus respuestas y que buscan, Señor, tomar una buena decisión conforme a tu palabra, Dios. Padre, te agradecemos por todo lo que haces y pido, Señor, que los ayudes, que ayudes a tu pueblo, que nos ayudes, Señor Jesús, a poder tomar buenas decisiones, a tomar buena decisión, Padre. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con usted hoy y siempre. Amén.